La lluvia había cesado sobre Ciudad de México, dejando las empinadas calles del centro histórico brillando como mármol pulido bajo la tenue luz vespertina. Desde los ventanales de piso a techo, en el piso 42, Jonathan Carver observaba las gotas deslizarse por el cristal, cada una cargando el peso de otro día sin sentido. El silencio en su penthouse era tan completo que resultaba asfixiante, roto únicamente por el tic-tac metódico de un reloj de péndulo antiguo que había pertenecido a su padre, un hombre que había construido la fortuna de los Carver de la nada, solo con ambición y voluntad de hierro. No sé desde dónde estés escuchando esta historia. Tal vez estés en tu cocina, moviendo el café mientras las noticias matutinas zumban de fondo, o quizás manejas por tu propia ciudad, preguntándote cuándo la vida dejó de sentirse viva. No importa qué hora sea, ni qué pese en tu corazón esta noche, pero te prometo algo. La historia de hoy te recordará que los milagros siguen sucediendo, incluso en los rincones más fríos de nuestro mundo. El reflejo de Jonathan en la ventana mostraba a un hombre que tenía todo lo que el dinero podía comprar. Trajes italianos, hechos a medida que costaban más que el coche de la mayoría de la gente. Un reloj que podría financiar una pequeña empresa, inversiones en acciones tecnológicas y criptomonedas que crecían cada hora. Sin embargo, sus ojos guardaban el vacío hueco de alguien que había perdido el único tesoro que realmente importaba. El penthouse se extendía detrás de él como un museo del éxito. Pisos de mármol que hacían eco a cada paso, pinturas abstractas que valían millones y muebles tan pristinos que parecían intocados por la calidez humana. Pero era el silencio lo que más definía este lugar, un silencio que había crecido más espeso con cada año que pasaba, envolviendo a Jonathan como cadenas invisibles que lo ataban a su dolor. Jonathan Carver no siempre había sido así. Hace 15 años había sido un hombre diferente, aún ambicioso, aún decidido, pero su oficina en Polanco solía resonar con la risa de una niña durante las vacaciones escolares. Su hija, Emma, giraba en su silla de cuero mientras él trabajaba en fusiones empresariales y portafolios de inversión. Su cabello rojo fuego capturando la luz mientras charlaba sobre sus clases de arte y recitales de piano. Tenía una pequeña cicatriz en la mano izquierda, una marca con forma de mariposa de cuando se cayó de su bicicleta a los 6 años, y Jonathan solía trazarla suavemente mientras le leía cuentos antes de dormir. Pero el éxito tiene un precio, y Jonathan lo había pagado sin darse cuenta del costo hasta que fue demasiado tarde. La adquisición hostil de una compañía farmacéutica, la expansión a mercados europeos, la búsqueda agresiva de cada empresa rentable, lo consumió por completo. Se perdió las obras escolares de Emma, sus fiestas de cumpleaños, los momentos silenciosos cuando ella más necesitaba a su padre. La distancia entre ellos creció como un abismo, lleno de regalos costosos y promesas vacías. Cuando Emma cumplió 16, tomó una decisión que destrozó el mundo de Jonathan. Pidió vivir con su tía en Guadalajara, lejos de los pasillos de mármol frío de su mansión en Las Lomas. «Ya no sé quién eres, papá», le había dicho, su voz quebrándose bajo el peso de años de abandono. «Construiste este imperio, pero se te olvidó construirnos a nosotros». Esas fueron las últimas palabras que se dijeron cara a cara. Ahora tenía 28 años, casada, viviendo una vida a 1000 kilómetros de distancia, una vida que no incluía al padre que había elegido victorias en sala de juntas sobre cuentos antes de dormir. Su riqueza se había multiplicado exponencialmente a lo largo de los años. Inversiones inmobiliarias, startups tecnológicos, incluso posiciones tempranas en Bitcoin que le habían dado cientos de millones. Pero cada peso se sentía como otro ladrillo en el muro entre él y la hija que había perdido por sus propias ambiciones. La neblina se acercaba desde Xochimilco cuando Jonathan decidió dar una de sus raras caminatas por la ciudad. Su chofer se había ofrecido a llevarlo donde quisiera, pero algo sobre la tarde gris lo llamaba. Una inquietud que incluso su penthouse con clima controlado no podía calmar. Caminó por la calle de Madero, pasando las vías del Metrobús y las boutiques que atendían a turistas, sus zapatos de cuero italiano haciendo clic contra el pavimento húmedo. El aire olía a humedad y tortillas, y por primera vez en meses, Jonathan se encontró notando el mundo a su alrededor, la forma en que la neblina se aferraba a las copas de los edificios, el sonido distante de mariachis desde la plaza,
la calidez que se derramaba de las cafeterías donde gente común vivía vidas comunes y conectadas. Fue afuera de la Catedral Metropolitana, la vieja iglesia que había permanecido en el mismo lugar por más de 4 siglos, que la vio por primera vez. Una niña pequeña, no más de 9 o 10 años, se sentaba en los escalones de piedra vendiendo flores de una caja de cartón. Su ropa estaba limpia, pero desgastada, remendada en los codos y puños, y su cabello oscuro colgaba en trenzas sencillas que enmarcaban un rostro tan abierto y confiado que parecía pertenecer a otro siglo. Flores silvestres se desbordaban de su caja, margaritas, pensamientos, ramitas de lavanda que llenaban el aire con su fragancia suave. Levantó la vista cuando Jonathan se acercó, y su sonrisa fue como sol atravesando las nubes. «¿Le gustaría una flor, señor?», preguntó, su voz suave, con apenas un matiz de acento, que hablaba de generaciones que habían llamado hogar a este barrio. Levantó una sola margarita blanca, sus pétalos perfectos a pesar de haber sido arrancada de algún jardín oculto o lote baldío. Jonathan se detuvo, no porque quisiera una flor, sino porque algo sobre la presencia de la niña se sentía como entrar a un cuarto cálido después de horas en el frío. Pero Jonathan Carver no había construido un imperio financiero de 800 millones de pesos cediendo al sentimentalismo. Su primer instinto fue despedir a la niña con la indiferencia casual que mostraba a todos los vendedores callejeros y empresarios de banqueta. Había aprendido hace mucho que la ciudad estaba llena de gente con las manos extendidas, buscando una víctima fácil en un traje caro. «Estás perdiendo tu tiempo aquí, niña», dijo, su voz llevando la autoridad fría que había intimidado a incontables rivales de negocios. «Este barrio no es precisamente Santa Fe. Harías más dinero vendiendo esas flores afuera del distrito financiero». La niñita, María, aunque él aún no sabía su nombre, no se inmutó ante su tono despectivo. En cambio, inclinó ligeramente la cabeza, estudiándolo con ojos oscuros que parecían demasiado sabios para un rostro tan joven. «No las vendo por dinero», dijo simplemente, aún sosteniendo la margarita. «Se las doy a las personas que necesitan recordar que las cosas hermosas siguen creciendo, incluso en los lugares más difíciles». Sus palabras golpearon a Jonathan como un golpe físico, no porque fueran profundas, sino porque fueron dichas con una certeza tan inquebrantable. Se encontró mirando más atentamente a la niña, percibiendo detalles que inicialmente había pasado por alto: la forma cuidadosa en que había arreglado sus flores, la pequeña cruz de madera que colgaba de una cadena delgada alrededor de su cuello, el hecho de que su caja de cartón no tenía lista de precios, ninguna indicación de que esto fuera realmente una transacción comercial. «¿Qué tipo de juego estás jugando?», preguntó, su voz más aguda ahora, defensiva de la manera de hombres que habían aprendido a sospechar de la bondad como otra forma de manipulación. Pero María simplemente sonrió, una expresión tan libre de astucia que hizo que Jonathan se sintiera repentinamente avergonzado de su cinismo. «No es un juego», dijo, «solo flores». Puso la margarita en los escalones de la catedral a su lado y volvió a arreglar las otras, tarareando suavemente para sí misma, una melodía que parecía hacer la tarde gris un poco más brillante, aunque Jonathan habría negado tal tontería si alguien se lo hubiera sugerido. Durante las siguientes semanas, Jonathan se encontró caminando por la Catedral Metropolitana más frecuentemente de lo que se atrevía a admitir. Se decía a sí mismo que era coincidencia, que sus rutas diarias por la ciudad naturalmente lo llevaban a esta esquina del centro histórico, pero en verdad, algo sobre la pequeña vendedora de flores se había alojado en su mente como una astilla, no doloroso exactamente, pero imposible de ignorar. Cada vez que la veía, María le ofrecía el mismo saludo gentil, la misma flor extendida, la misma aceptación serena, cuando él inevitablemente pasaba sin detenerse. Nunca parecía desanimada por sus rechazos, nunca intentó presionarlo con tácticas de venta desesperadas o historias conmovedoras sobre necesitar dinero. Simplemente existía en ese espacio afuera de la vieja iglesia, una pequeña constante en el caos cambiante de la ciudad, irradiando una especie de paz que Jonathan había olvidado que podía existir. Una tarde neblinosa de jueves, se sorprendió a sí mismo pausando cuando ella le ofreció una ramita de lavanda. «¿Por qué haces esto?», preguntó,
su voz más áspera de lo que había pretendido. Día tras día, sentándote aquí con flores que la mayoría de la gente ignora. ¿Cuál es el punto? María consideró su pregunta seriamente, como si ningún adulto le hubiera preguntado antes. Mi mamá trabaja 3 empleos, dijo finalmente, limpiando oficinas por las noches, sirviendo desayunos en la fonda de la calle Regina, cuidando a los bebés de la señora Rodríguez por las tardes. Siempre está cansada, siempre preocupada por la renta y los víveres, y si mis zapatos durarán otro mes. Hizo una pausa, seleccionando una flor morada perfecta de su colección. Pero cuando le llevo flores, cuando las pongo en ese frasco viejo de mayonesa en nuestra mesa de cocina, sonríe. De verdad sonríe. No la sonrisa cansada que pone para otras personas. Y pienso que tal vez, si las flores pueden hacer eso por ella, pueden hacerlo por otras personas también. La simplicidad de su respuesta dejó a Jonathan momentáneamente sin palabras. En su mundo de instrumentos financieros complejos y adquisiciones multimillonarias, una motivación tan directa parecía casi alienígena. Sin embargo, algo sobre la explicación de María resonó en una parte de su corazón que había creído muerta hace mucho. Mientras el otoño se profundizó hacia el invierno, sus breves encuentros se convirtieron en un ritual que Jonathan esperaba a pesar de sí mismo. María nunca hacía preguntas personales, nunca indagaba sobre su riqueza obvia o se preguntaba en voz alta por qué un hombre en trajes de miles de pesos pasaba tanto tiempo caminando por su barrio de clase trabajadora. En cambio, compartía pequeñas historias sobre la familia de gatos que vivía detrás de la catedral, sobre la forma en que la neblina matutina hacía que diferentes flores olieran más fuerte o más suave, sobre la anciana que venía a misa temprano todos los días y siempre se detenía a admirar la colección de María. Una mañana de diciembre, cuando el aire era cortante con la promesa de lluvia y las luces navideñas habían comenzado a aparecer en los escaparates, María hizo algo que cambió todo. En lugar de ofrecerle una flor a Jonathan, le extendió un pequeño pedazo de papel, doblado cuidadosamente en un cuadrado. «Hice esto para usted», dijo simplemente. Jonathan tomó el papel, esperando quizás un dibujo de niño o una nota escrita a mano pidiendo dinero. En cambio, se encontró mirando un boceto a lápiz notablemente detallado de su propio rostro, no halagador exactamente, pero honesto, de una manera que le cortó la respiración. El dibujo lo mostraba como María lo veía: ojos cansados sobre pómulos afilados, ropa cara que no podía ocultar completamente el peso de la soledad que cargaba, manos que se veían fuertes, pero de alguna manera vacías. Pero fue el pequeño detalle en la esquina lo que hizo que la visión de Jonathan se nublara con lágrimas inesperadas. María había dibujado una pequeña flor creciendo a través de una grieta en concreto, sus pétalos alcanzando hacia un rayo de luz solar. Debajo de ella, en letras de molde cuidadosas, había escrito: «Para cuando esté listo para crecer otra vez». Esa noche, por primera vez en 15 años, Jonathan Carver llamó a su hija Emma. El teléfono sonó 4 veces antes de que su voz familiar respondiera. Más vieja ahora, cautelosa pero inconfundiblemente su niñita. «Emma», dijo, su voz quebrándose ligeramente al decir su nombre. «Sé que no lo merezco, pero necesito decirte algo. Necesito decirte que lo siento». La conversación con Emma duró 3 horas, extendiéndose a través de la noche, mientras padre e hija tentativamente comenzaron a reconstruir puentes que el orgullo y el dolor habían quemado años antes. Ella estaba viviendo en Guadalajara ahora, enseñando arte a niños de primaria, casada con un hombre bondadoso que construía muebles con sus manos y no le importaba que su suegro valiera más que algunos países pequeños. Tenían una hija propia, supo Jonathan, Sophie, de 5 años, que amaba pintar y cantar y trepar árboles en el patio trasero de su modesta casa colonial. «A veces pregunta por ti», admitió Emma cerca del final de su llamada. «Ve tu foto en mi cómoda y quiere saber por qué el abuelo vive tan lejos». La culpa en el pecho de Jonathan se sintió como ahogarse, pero debajo había algo más: esperanza, frágil y tentativa, pero real. «Me gustaría conocerla», dijo en silencio. «Si me dejaras. Si crees que he aprendido a ser mejor». Emma estuvo callada por un largo momento, y Jonathan pudo escuchar la consideración cuidadosa en su silencio. Cuando finalmente habló, su voz era suave, pero no desagradable.
Tal vez podríamos empezar con videollamadas. Dejar que Sophie se acostumbre a la idea de tener un abuelo que quiere conocerla. Y papá hizo una pausa, y él casi podía verla acomodando un mechón de cabello rojo detrás de su oreja de la manera que hacía de niña. Estoy orgullosa de ti por llamar. No pudo haber sido fácil. Después de que colgaron, Jonathan se sentó en su sala pristina, observando las luces de la ciudad titilar a través de sus ventanales de piso a techo. Por primera vez en años, el silencio no se sintió opresivo. En cambio, se sintió preñado de posibilidad, como si el mundo se hubiera agrietado lo suficiente para dejar que algo nuevo creciera. Pensó en el dibujo de María, aún doblado cuidadosamente en el bolsillo de su saco, y se dio cuenta de que la pequeña vendedora de flores le había dado más que arte. Le había dado permiso para creer que las cosas rotas podían sanar, que las raíces podían encontrar tierra incluso en el suelo más duro. Pero la transformación nunca es una línea recta, y el viaje de Jonathan hacia la redención estaba a punto de enfrentar su mayor prueba. La primavera llegó temprano ese año, trayendo consigo una calidez que parecía prometer nuevos comienzos. Jonathan había estado visitando a María regularmente ahora, a veces trayendo café para él y chocolate caliente para ella, sentándose en los escalones de la catedral, mientras ella arreglaba sus flores y compartía sus observaciones gentiles sobre el mundo. Había aprendido que vivía con su madre Rosa en un pequeño apartamento sobre una lavandería, que asistía a la escuela San Agustín, que su materia favorita era arte, porque los colores cuentan historias que las palabras no pueden. Su amistad se había vuelto un punto brillante en los días cuidadosamente ordenados de Jonathan, un recordatorio de que la conexión no requería complejidad, de que a veces las relaciones más profundas florecían del suelo más simple. Pero Rosa Santos había estado observando la nueva amistad de su hija con creciente inquietud. Una madre soltera que trabajaba 3 empleos para mantener comida en la mesa y pagar la renta, había aprendido a sospechar de cualquier cosa que parecía demasiado buena para ser verdad. Los hombres ricos no se hacían amigos de niños pobres por bondad, no en su experiencia. Siempre había un ángulo, siempre algo que querían que el dinero no podía simplemente comprar. Una tarde de marzo, mientras Jonathan se despedía de María después de compartir historias sobre su próxima videollamada con su nieta Sophie, Rosa apareció en los escalones de la catedral como una nube de tormenta, acumulando fuerza. Era una mujer pequeña, apenas 1,5 metros de altura, pero su presencia llenó el espacio con furia protectora. «Aléjese de mi hija», dijo, su voz baja pero crepitando de intensidad. «No sé qué juego está jugando, pero María no necesita su tipo de ayuda». Jonathan sintió la acusación golpearlo como un golpe físico. En los ojos de Rosa pudo ver cada estereotipo que había construido alrededor de hombres como él, depredadores en trajes caros, gente que veía a niños como María, como casos de caridad o algo peor. «No es lo que piensa», trató de explicar, pero Rosa lo interrumpió con un gesto abrupto. «Sé exactamente lo que pienso», continuó Rosa, su voz subiendo con cada palabra. «Cree que puede comprarse un lugar en nuestras vidas, sentirse mejor sobre cualquier culpa que lo esté carcomiendo y luego desaparecer cuando se aburra. Bueno, mi hija no es su proyecto de redención». Las palabras punzaron porque contenían la suficiente verdad para herir. ¿No había despedido inicialmente a María como otra vendedora callejera? ¿No había sido su primer instinto burlarse de su inocencia? Las acusaciones de Rosa forzaron a Jonathan a confrontar la posibilidad incómoda de que sus motivos no fueran tan puros como se había convencido que eran. «No entiende», dijo, su voz más silenciosa ahora, más incierta. «María me ha ayudado a ver las cosas diferente». «¿Me ha enseñado? ¿Ella le ha enseñado?» La risa de Rosa fue amarga, llena de años de cansancio y desilusión. «Tiene 9 años. No debería tener que enseñarle a los hombres adultos cómo ser humanos. Ese no es su trabajo». Detrás de su madre, María observó la confrontación con ojos abiertos y asustados. Por primera vez desde que Jonathan la había conocido, la confianza serena de la niña parecía sacudida. Abrazó su caja de flores contra su pecho como un escudo, y Jonathan se dio cuenta, con una sensación nauseabunda en el estómago, de que su amistad de alguna manera se había convertido en una fuente de estrés en lugar de alegría en su joven vida.
Tal vez su madre tiene razón, dijo suavemente, hablándole directamente a María ahora. Tal vez he sido egoísta, pensando en lo que me has dado sin considerar lo que esta amistad podría costarte. Rosa asintió bruscamente, satisfecha de que su punto se había entendido. Vámonos, mija, le dijo a María, extendiendo su mano. Nos vamos a casa. Mientras se alejaron, María se volteó una vez para mirar a Jonathan, su expresión confundida y triste. Esa sola mirada lo persiguió por semanas después, un recordatorio de que las buenas intenciones aún podían causar daño, de que la línea entre sanar y egoísmo era más delgada de lo que había imaginado. Por primera vez desde que comenzó su amistad, Jonathan se mantuvo alejado de la Catedral Metropolitana, convencido de que Rosa tenía razón, de que había estado usando la inocencia de María para sanar heridas que eran su responsabilidad abordar solo. 3 semanas de ausencia se extendieron hasta un mes, y Jonathan se encontró cayendo de vuelta en viejos patrones de aislamiento. Sus videollamadas con Emma y Sophie continuaron, trayendo momentos de genuina alegría mientras lentamente construía una relación con la nieta que nunca había conocido. Sophie era una niña brillante y curiosa que heredó los talentos artísticos de su madre y la vena terca de su abuelo. Sostenía sus pinturas frente a la pantalla de la computadora, charlando sobre las historias detrás de cada creación colorida, y por esos preciosos minutos, Jonathan se sentía conectado a algo más grande que sus propios arrepentimientos. Pero la ausencia de la presencia gentil de María dejó un agujero en su rutina diaria que no había esperado. Caminar por la Catedral Metropolitana se convirtió en un ejercicio de ceguera voluntaria, ojos hacia adelante, paso rápido y determinado, tratando de no notar si una figura pequeña aún se sentaba en los escalones de la iglesia vendiendo flores a un mundo indiferente. Fue Emma quien finalmente lo forzó a confrontar lo que estaba evitando. Durante una de sus llamadas semanales, notó su distracción, la forma en que su atención parecía divagar incluso mientras Sophie mostraba su última obra maestra, una pintura de un jardín donde cada flor tenía una cara de diferente color. «Papá, ¿qué está mal?», preguntó Emma después de que Sophie se fue saltando para ayudar a su padre en su taller. «Pareces, no sé, más triste de lo usual, y eso ya es decir mucho». Jonathan se encontró contándole sobre María, sobre su amistad y las acusaciones de Rosa, sobre su miedo de haber estado usando egoístamente la bondad de una niña para sanar sus propias heridas emocionales. Emma escuchó sin interrupción, su expresión volviéndose más pensativa mientras la historia se desarrollaba. Cuando terminó, estuvo callada por un largo momento, procesando todo lo que había escuchado. «¿La amas?», finalmente preguntó. «No románticamente, obviamente, pero ¿genuinamente te importa el bienestar de esta niñita o es solo un espejo para tus propias necesidades?». La pregunta golpeó a Jonathan como un rayo, forzándolo a examinar sus motivos con honestidad dolorosa. ¿Amaba a María? La respuesta vino inmediatamente, surgiendo de una parte de su corazón que había pensado permanentemente cerrada. Sí, se dio cuenta. Amaba su gentileza feroz, su fe inquebrantable en la belleza, su habilidad para encontrar gozo en los momentos más pequeños. Amaba la forma en que lo hacía querer ser mejor, no por lo que ella podía darle, sino por lo que ella merecía del mundo. La revelación llegó a Jonathan una mañana de martes a finales de mayo, entregada no a través de confrontación dramática, sino a través de la precisión silenciosa de la sabiduría de una niña. Había estado trabajando en su oficina en casa, revisando reportes trimestrales y declaraciones de dividendos, cuando la señora Chen de la recepción del edificio llamó para decir que alguien había dejado un paquete para él. El sobre era pequeño y de color manila, direccionado en las letras de molde cuidadosas que había aprendido a reconocer como la escritura de María. Adentro había otro dibujo, pero este era diferente del retrato que le había dado meses antes. Este boceto mostraba 2 manos, una grande y desgastada, una pequeña y delicada, sosteniendo una sola flor juntas. Ambas manos tenían pequeñas cicatrices, y debajo de la imagen, María había escrito: «Algunas flores necesitan 2 personas para sostenerlas para que no se rompan». Jonathan sintió su respiración cortarse mientras estudiaba el dibujo más cuidadosamente. Las cicatrices en las manos no eran detalles artísticos al azar,
Eran específicas, intencionales. La mano más grande mostraba una línea delgada a través de los nudillos, coincidiendo exactamente con una cicatriz que Jonathan había cargado desde la infancia, cuando se cayó de su bicicleta y se raspó la mano contra el concreto. La mano más pequeña tenía una marca con forma de mariposa que hizo que su corazón se detuviera completamente. Era la cicatriz de Emma, la que solía trazar gentilmente durante los cuentos antes de dormir, replicada con precisión imposible por una niña que nunca había visto la mano de su hija. Pero María no podía haber sabido sobre ninguna cicatriz. Jonathan nunca había mencionado a Emma durante sus conversaciones. Nunca había mostrado fotografías a María o compartido historias sobre su relación perdida con su hija. Sin embargo, de alguna manera, esta niña de 9 años había dibujado 2 cicatrices que tenían el significado más profundo en la vida de Jonathan, la marca de su propia vulnerabilidad infantil y el símbolo de la hija que había fallado en proteger. La imposibilidad de esto debería haberlo hecho escéptico, debería haber activado el instinto de su hombre de negocios de buscar explicaciones lógicas. En cambio, Jonathan sintió un profundo sentido de reconocimiento, como si el dibujo de María hubiera revelado una verdad que había estado demasiado ciego para ver. Ella no era solo una niña bondadosa que había vagado a su vida por accidente. Era algo más, una mensajera, un puente, un pequeño milagro disfrazado como una vendedora de flores en los escalones de una iglesia vieja. Esa tarde, Jonathan hizo algo que no había hecho desde la infancia. Fue a la Catedral Metropolitana, no para caminar junto a ella, sino para entrar. El interior de la iglesia era fresco y tenue, lleno con el aroma de cera de vela y siglos de oraciones. Ventanas de vidrio teñido arrojaron luz colorida a través de bancas de madera, donde generaciones de familias habían celebrado nacimientos y llorado pérdidas, habían hecho promesas y pedido perdón. Jonathan se sentó en la última fila, el dibujo de María apretado en sus manos, y trató de recordar la última vez que había rezado realmente. Las palabras vinieron vacilantemente al principio, oxidadas por el desuso. Se encontró hablando con cualquier presencia que pudiera estar escuchando, no pidiendo milagros o reversiones imposibles, sino simplemente reconociendo gratitud por la pequeña niña que le había mostrado que la belleza podía crecer en cualquier lugar, que la bondad no requería explicación, que el amor siempre valía el riesgo de la pérdida. Cuando emergió de la iglesia 20 minutos después, encontró a María sentada en los escalones con su caja de flores, justo como había estado ese primer día, meses atrás. Pero algo era diferente ahora. Se veía más pequeña de alguna manera, más frágil, como si la confrontación con su madre hubiera disminuido alguna luz esencial adentro de ella. «Hola, señor Jonathan», dijo suavemente, sin levantar la vista de la margarita que estaba examinando en busca de imperfecciones. Su voz llevaba una distancia formal que no había estado ahí antes, una cortesía cuidadosa que rompió el corazón de Jonathan. «Hola, María», respondió, acomodándose a su lado en los escalones de piedra sin esperar permiso. «Te he extrañado». Ella lo miró entonces, sus ojos oscuros buscando en su rostro por sinceridad. «Mamá dice que tal vez no sea seguro para que te conozca». Jonathan asintió lentamente, entendiendo los instintos protectivos de Rosa aun cuando lo irían. «Tu mamá te ama mucho. Quiere protegerte. Y eso es lo que hacen las buenas madres». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Pero a veces, María, lo más peligroso que podemos hacer es dejar de creer que existen personas buenas en el mundo». Del bolsillo de su saco, Jonathan retiró el último dibujo de María, desdoblándolo cuidadosamente para que pudiera ver su propia obra de arte. «¿Cómo supiste?», preguntó simplemente. María estudió la imagen que había creado, sus pequeños dedos trazando los contornos de las 2 manos cicatrizadas. Por un largo momento no respondió, y Jonathan se preguntó si siquiera entendía la imposibilidad de lo que había dibujado. Cuando finalmente habló, su voz era pensativa, mayor que sus 9 años. «A veces sueño con personas», dijo. «No como sueños normales, sino como mirar a través de una ventana hacia sus corazones. Soñé con usted, antes de verlo alguna vez, señor Jonathan. Soñé sobre un hombre que estaba cargando una flor, que tenía el tallo roto, tratando de mantenerla unida solo con sus manos». Señaló la cicatriz en la mano más grande de su dibujo.
Aquí es donde se rompió cuando era pequeño, cuando aprendió que el mundo podía herirlo. Y esta, tocó la marca con forma de mariposa. Esta es donde alguien que ama se rompió, y usted no pudo arreglarlo, y lo hizo sentir como si hubiera fallado en el trabajo más importante del mundo. Jonathan sintió lágrimas comenzando a nublar su visión, pero María no había terminado. La flor en mi sueño se estaba marchitando porque necesitaba 2 pares de manos para sostenerla apropiadamente. Una persona sola no podía mantenerla viva, sin importar cuánto quisiera. Lo miró con esos ojos imposiblemente sabios. Creo que la flor es amor, señor Jonathan, y creo que tal vez Dios me envió para ayudarlo a recordar cómo sostenerla sin romperla más. La simplicidad y verdad de sus palabras deshizo algo fundamental en el pecho de Jonathan. Por segunda vez en su vida adulta, lloró abiertamente, no de dolor esta vez, sino del alivio abrumador de ser verdaderamente visto, verdaderamente conocido por otro ser humano. María se acercó más en los escalones de la iglesia y le palmeó el hombro con la confianza gentil de alguien mucho mayor que sus años. «Está bien», susurró. «Se supone que el amor nos hace llorar a veces. Así es como sabemos que es real». En los meses que siguieron, la transformación de Jonathan se aceleró con el impulso de un hombre que finalmente había encontrado su verdadero propósito. Su primer paso fue acercarse a Rosa Santos con la humildad de alguien que había aprendido la diferencia entre caridad y cuidado genuino. La encontró en la fonda donde trabajaba turnos matutinos, sirviendo café y huevos a trabajadores de construcción y viajeros matutinos que apenas levantaban la vista de sus teléfonos el tiempo suficiente para decir gracias. La postura de Rosa se puso rígida cuando lo vio entrar, pero Jonathan no se acercó a su mesa inmediatamente. En cambio, ordenó café y se sentó silenciosamente en un gabinete de la esquina, esperando su tiempo de descanso con la paciencia de alguien que había aprendido que las conversaciones significativas no podían ser apresuradas. Cuando Rosa finalmente se le unió, su expresión cautelosa pero no enteramente hostil, Jonathan habló sin preámbulos. «Tuvo razón en protegerla», dijo. «Si yo tuviera una hija de la edad de María, habría reaccionado exactamente de la misma manera». Rosa estudió su rostro, buscando signos de manipulación o falsa sinceridad, pero lo presionó porque claramente había más que él necesitaba decir. «Pero María ve cosas que el resto de nosotros perdemos», continuó Jonathan. «Tiene un don, no solo para la bondad, sino para sanar. Y creo que tal vez se suponía que cruzara caminos con gente como yo, gente que ha olvidado cómo esperar». Sacó de su saco un sobre bancario, colocándolo cuidadosamente en la mesa entre ellos. «Esto no es pago por su amistad, no es caridad. Es un fondo de becas que estoy estableciendo en nombre de María, para niños en el centro histórico que muestran talento artístico, que podrían beneficiarse de materiales de arte, clases de música u oportunidades educativas que sus familias no pueden costear». Los ojos de Rosa se ensancharon al ver la cantidad en el cheque, 50,000 pesos, suficiente para cambiar docenas de vidas jóvenes. Pero Jonathan no había terminado. «Quiero que usted maneje el fondo», dijo. «Usted conoce esta comunidad, entiende cuáles niños necesitan más ayuda. María sería la primera beneficiaria, si está interesada en clases de arte o si hay algo que necesite para la escuela». Por primera vez desde que se habían conocido, la postura defensiva de Rosa se suavizó ligeramente. «¿Por qué?», preguntó simplemente. «¿Por qué haría esto?». Jonathan pensó en el dibujo de María, en la precisión milagrosa de esas 2 manos cicatrizadas, en la forma en que la sabiduría de una niña había desbloqueado puertas en su corazón que había pensado permanentemente selladas. «Porque me enseñó que los milagros no siempre son eventos grandes y dramáticos. A veces son tan simples como una niñita que ve lo mejor en las personas, incluso cuando esas personas han olvidado cómo verlo en sí mismas». La Fundación Carver para la Educación Artística fue establecida oficialmente 6 meses después, ubicada en un edificio renovado solo 3 cuadras de la Catedral Metropolitana. Jonathan había comprado la bodega abandonada usando una fracción de su portafolio de criptomonedas, transformándola en un espacio luminoso y aireado donde los niños podían pintar, dibujar, esculpir
y soñar sin preocuparse por el costo de materiales o instrucción. María fue de hecho la primera estudiante oficial de la fundación, pero pronto se le unieron 2 docenas de otros niños del barrio cuyos talentos habían estado esperando exactamente este tipo de oportunidad. Jonathan se encontró pasando más tiempo en la fundación que en su oficina del centro, observando pequeños milagros desplegarse diariamente mientras niños tímidos descubrían que podían crear belleza, mientras familias en dificultades encontraban un espacio seguro para sus hijos después de la escuela, mientras la comunidad comenzó a sanar viejas heridas a través del simple acto de hacer arte juntos. Rosa eventualmente se convirtió en la directora de la fundación. Sus instintos protectivos y conocimiento íntimo de las familias locales la convirtieron en la defensora perfecta para los niños que servían. El fondo de becas creció constantemente, mientras Jonathan liquidó activos y redirigió su riqueza considerable hacia proyectos que construían en lugar de meramente acumular. Pero tal vez el cambio más profundo fue en la relación de Jonathan con su propia familia. Emma y Sophie hicieron su primer viaje a Ciudad de México justo antes de Navidad, quedándose no en el penthouse estéril de Jonathan, sino en un apartamento cálido y lleno de libros que había comprado en el centro histórico, lo suficientemente cerca de la fundación para que Sophie pudiera visitar durante su estadía de una semana. La niñita se enamoró de María inmediatamente, y verlas pintar juntas, una cabeza rubia y una oscura inclinada sobre lienzos compartidos, Jonathan finalmente entendió lo que Emma había querido decir todos esos años atrás, cuando lo acusó de construir un imperio, pero olvidar construirlos a ellos. El amor no era algo que construías a través de gestos grandiosos o regalos costosos. Crecía orgánicamente, tendido con atención diaria, nutrido por presencia en lugar de presentes. El arte de Sophie comenzó a incorporar flores en cada pieza, margaritas y ramitas de lavanda que claramente mostraban la influencia de María, y cuando Emma le preguntó a su hija por qué, la respuesta de Sophie fue pura sabiduría de 5 años. Porque María dice que las flores recuerdan cómo ser hermosas incluso cuando nadie las está viendo, y quiero que mis dibujos también recuerden. En una mañana neblinosa de principios de primavera, exactamente 2 años después de su primer encuentro, Jonathan encontró a María en los escalones de la iglesia como siempre, pero esta vez no estaba sola. Emma y Sophie habían venido con él para lo que se había convertido en su visita mensual a Ciudad de México, y las 3 generaciones de Carvers se sentaron juntas en los escalones de piedra, mientras María compartió su última creación artística, una pintura en lienzo grande que mostraba un jardín donde niños y adultos trabajaban lado a lado, cuidando flores que parecían brillar con luz interior. «Somos nosotros», explicó María, señalando diferentes figuras en la pintura. «Todos nosotros, cuidando las cosas hermosas para que puedan cuidar a otras personas». En el centro del jardín se erguía un hombre alto con ojos bondadosos pero cansados, sus manos cicatrizadas gentiles, mientras ayudaba a una niñita a plantar semillas en tierra rica y oscura. A su alrededor, el jardín florecía en colores imposibles, morados y dorados y blancos nítidos que parecían pulsar con vida. Pero fue el fondo lo que le cortó la respiración a Jonathan. En la distancia lejana, apenas visible a menos que miraras cuidadosamente, se erguía una mujer joven con cabello rojo y una cicatriz con forma de mariposa en la mano, sonriendo mientras observaba la escena desarrollarse. Emma notó la figura al mismo momento que su padre, y su inhalación aguda hizo que Sophie mirara más cuidadosamente la pintura. «¿Quién es esa señora, María?», preguntó Sophie inocentemente. «Se parece a mi mamá». La sonrisa de María fue radiante mientras respondía. «Es la flor que aprendió a florecer otra vez. Está observando para asegurarse de que el jardín crezca exactamente como se supone que debe crecer». Más tarde, mientras caminaron por el centro histórico juntos, 4 generaciones conectadas por lazos que trascendían sangre o circunstancia, Jonathan reflexionó sobre la alquimia misteriosa que había transformado su vida. Su fortuna era más pequeña ahora, redistribuida a través de fundaciones y becas y programas comunitarios que convertían dinero en oportunidad. Su penthouse se quedaba vacío la mayoría de los días mientras pasaba su tiempo en lugares que importaban,
El centro de arte, la mesa de la cocina de Emma en Guadalajara, el parque donde a Sophie le gustaba recolectar rocas interesantes y hojas caídas. El reloj de péndulo en el apartamento de Jonathan aún hacía tic-tac con precisión mecánica, marcando el paso de horas y días con su ritmo constante. Pero el tiempo se sentía diferente ahora, no como algo que conquistar o manejar eficientemente, sino como un regalo para compartir generosamente con gente que importaba. Su portafolio de inversiones había evolucionado también, cambiando de estrategias de crecimiento agresivo a fondos sostenibles que buscaban construir mejores comunidades en lugar de simplemente maximizar ganancias. La ganancia inesperada de Bitcoin, que le había hecho cientos de millones, ahora financiaba proyectos de agua limpia e iniciativas educativas a través de 3 continentes. Su junta directiva, inicialmente, cuestionó estas redirecciones filantrópicas, pero las explicaciones pacientes de Jonathan gradualmente los convenció. La riqueza que no se comparte se convierte en su propia prisión, les dijo durante una reunión particularmente acalorada sobre su último compromiso caritativo. Pasé 15 años aprendiendo esa lección de la manera difícil. María continuó vendiendo flores afuera de la Catedral Metropolitana, pero ahora sus ofertas fueron suplementadas por materiales de arte donados a través de la fundación. Niños del barrio se detenían para pintar con ella en tardes soleadas, convirtiendo los escalones de la iglesia en un estudio al aire libre improvisado donde la creatividad florecía tan libremente como las margaritas y lavanda en su caja de cartón. Rosa inicialmente se había preocupado de que la fundación pudiera cambiar la naturaleza esencial de su hija, pudiera hacerla sentir especial de maneras que podrían corromper su espíritu gentil. En cambio, ocurrió lo opuesto. El don de María para ver belleza y potencial en lugares inesperados parecía crecer más fuerte con cada mes que pasaba, como si tener recursos para ayudar a otros amplificara en lugar de disminuir su sabiduría natural. Comenzó a escribir cartas a los contactos de negocios de Jonathan, notas simples que acompañaban sus dibujos y de alguna manera convencían a ejecutivos endurecidos de financiar programas de arte en escuelas que nunca habían visitado. Su influencia se extendió a través de redes de poder y dinero como semillas, llevadas en vientos favorables, echando raíces en corazones que habían estado cerrados a tales posibilidades. Una tarde a finales de verano, mientras Jonathan se sentaba en su apartamento del centro histórico, leyendo cuentos antes de dormir a Sophie por videollamada, notó algo que lo hizo pausar a medio enunciado. En su escritorio, claramente visible en el marco de la cámara, estaba el dibujo original de María, el retrato que le había dado ese primer invierno, mostrando su rostro cansado junto a una pequeña flor creciendo a través del concreto. Sophie aparentemente había estado estudiando la imagen durante su conversación, porque de repente preguntó: «Abuelo, ¿eres tú cuando estabas triste?». La pregunta tomó a Jonathan desprevenido, no porque fuera inapropiada, sino porque era tan precisa. «Sí, corazón», dijo suavemente. «Ese soy yo de antes de aprender a ser feliz otra vez». Sofía sintió con la consideración seria que los niños traen a temas importantes. «¿Quién te enseñó?», preguntó. Jonathan miró el dibujo, recordando ese primer día cuando María le había ofrecido una margarita, con la fe simple de que la belleza valía la pena compartir, incluso cuando el receptor no podía reconocer su valor. «Una niñita que ve milagros en todas partes», respondió honestamente. «Me enseñó que no tienes que esperar a que pasen cosas mágicas grandes. A veces la magia más importante es simplemente elegir creer que mañana podría ser mejor que hoy». Desde Guadalajara, la voz de Emma se unió a la conversación. «Y a veces la magia es tener gente que te ama lo suficiente para esperar mientras descubres cómo amarlos de vuelta». El intercambio a 3 vías continuó por otra hora. La nieta compartiendo memorias, el padre ofreciendo tranquilidad, la nieta contribuyendo el tipo de observaciones que solo los niños de 5 años pueden hacer con perfecta sinceridad. Cuando finalmente se dijeron buenas noches, Jonathan se encontró mirando alrededor de su apartamento con ojos frescos. No la vitrina estéril que una vez había sido, sino un hogar real lleno de evidencia de conexiones que importaban. El arte de Sophie cubría una pared entera, una galería rotativa que cambiaba con cada visita.
Las fotografías de Emma estaban esparcidas por superficies, documentando la vida que había construido a pesar de su ausencia. Y los dibujos de María estaban en todas partes, recordatorios gentiles de que la sanación siempre era posible cuando se abordaba con un corazón abierto y manos dispuestas. La neblina se acercaba desde Xochimilco, justo como había hecho esa primera tarde, cuando Jonathan encontró a María afuera de la Catedral Metropolitana. Pero ahora, 3 años después, caminaba por las mismas calles con un ritmo diferente. No el paso apresurado de un hombre huyendo de su propio vacío, sino el andar medido de alguien que había aprendido a notar belleza en lugares inesperados. La Fundación Carver había crecido más allá de cualquier cosa que él hubiera imaginado inicialmente, expandiéndose para incluir programas de música, fondos de becas para estudiantes prometedores y jardines comunitarios donde las familias podían cultivar sus propias flores y verduras. María, ahora de 12 años y aún sabia más allá de sus años, se había convertido en su embajadora no oficial, su arte decorando las paredes y su presencia gentil recordando a los visitantes que la creatividad y la bondad eran la verdadera misión de la fundación. Los asesores financieros de Jonathan inicialmente habían predicho que sus compromisos filantrópicos eventualmente comprometían su imperio empresarial. En cambio, se probó lo contrario. Las compañías querían asociarse con alguien cuya reputación por liderazgo ético se había extendido por toda la comunidad empresarial de Ciudad de México. Sus estrategias de inversión, guiadas por principios de sustentabilidad y responsabilidad social, generaron ganancias que satisficieron tanto sus márgenes de ganancia como su conciencia. El penthouse había sido vendido meses antes, sus ganancias financiando una expansión de los programas juveniles de la fundación. Jonathan ahora vivía en un apartamento cómodo pero modesto, a distancia caminable, tanto de la fundación como de la Catedral Metropolitana, en un barrio donde los comerciantes conocían su nombre y los niños saludaban desde columpios de parque mientras pasaba. Su rutina matutina incluía paradas en la fonda de Rosa para café y conversación, breves visitas para revisar las actividades diarias de la fundación y siempre, si el clima lo permitía, unos minutos en los escalones de la iglesia, donde María aún mantenía su pequeño puesto de flores. Pero el cambio más profundo era uno que no podía medirse en pesos o documentarse en reportes de la fundación. Jonathan había aprendido a dormir pacíficamente, sin las máquinas de ruido ambiental o medicamentos recetados que una vez habían sido necesarios para calmar sus pensamientos ansiosos. Sus sueños, cuando los recordaba, estaban llenos de jardines y risa, con voces de niños y el aroma de flores creciendo en lugares imposibles. Esta mañana era diferente. María no estaba en los escalones de la iglesia cuando Jonathan hizo sus rondas usuales. Rosa mencionó en la fonda que su hija estaba trabajando en un proyecto especial, algo que había estado planeando por semanas, pero había mantenido misteriosamente en secreto de todos, incluyendo su madre. Intrigado y ligeramente preocupado, Jonathan pasó el día preguntándose qué podría estar creando María, recordando cómo sus sorpresas artísticas anteriores habían contenido invariablemente capas de significado que se revelaban lentamente, como flores abriéndose al sol. La respuesta llegó justo antes del atardecer, cuando una mano pequeña tocó la puerta de su apartamento. María estaba en el pasillo, sosteniendo un paquete envuelto que claramente era una pintura, sus ojos oscuros brillantes de emoción. «La terminé», anunció, siguiéndolo adentro sin esperar invitación. «La pintura en la que he estado trabajando todo el verano. Es para usted, pero también es para todos». Desenvolvió el lienzo con cuidado ceremonial, revelando una obra que le cortó la respiración a Jonathan. La pintura mostraba los escalones de la iglesia donde se habían conocido por primera vez, pero transformados en algo que trascendía la representación realista. Los escalones fluían hacia arriba como una cascada en reversa, llevando flores y niños y luz hacia un cielo que parecía pulsar con calidez dorada. En la parte inferior de los escalones se sentaba un hombre en traje caro, su rostro volteado hacia arriba con una expresión de asombro y esperanza. A su alrededor, flores crecían de grietas en el concreto, sus raíces visibles debajo de la superficie, extrayendo nutrición de fuentes tanto vistas como no vistas. Pero fue la inscripción en la parte inferior del lienzo
lo que hizo que la visión de Jonathan se nublara con lágrimas agradecidas. En la escritura cuidadosa de María había escrito: «Para el Señor Jonathan, quien me enseñó que los adultos pueden aprender a creer en milagros también, y para todos los que piensan que es demasiado tarde para florecer otra vez, el amor encuentra una manera». La pintura era hermosa más allá de cualquier cosa que Jonathan pudiera haber imaginado, pero también era algo más. Era un testamento del viaje que habían compartido, un recordatorio de que la transformación siempre era posible cuando se abordaba con fe y conexión genuina. «María», dijo suavemente, su voz espesa de emoción, «esta es la cosa más hermosa que he visto jamás». Ella se iluminó con su reacción. Luego, se puso más seria mientras explicaba su verdadero propósito en crear la obra de arte. «Quiero dársela a la fundación», dijo, «para que la gente que visite pueda verla y recordar que todos tienen semillas adentro, esperando el momento correcto para crecer». Jonathan asintió, entendiendo inmediatamente por qué la pintura pertenecía al espacio donde tantos niños habían descubierto su propio potencial creativo. Pero mientras miraba más cuidadosamente la última obra maestra de María, notó detalles que lo hicieron maravillarse una vez más de su habilidad misteriosa para ver más allá de la superficie de las cosas. Ocultos por toda la composición, había retratos diminutos de las personas cuyas vidas habían sido tocadas por el trabajo de la fundación, niños que habían descubierto que podían pintar, madres solteras que habían encontrado comunidad y apoyo, voluntarios ancianos que habían redescubierto propósito ayudando a otros a crear belleza. En el mismo centro de la cascada fluyente de escalones y flores, casi invisible a menos que supieras dónde buscar, estaba la figura de una mujer joven con cabello rojo y una cicatriz distintiva en la mano. Pero esta vez no estaba parada en el fondo distante. Estaba caminando por los escalones, sus brazos extendidos, su rostro radiante de gozo mientras se movía hacia el hombre esperando en la parte inferior. «Esa es su hija», explicó María como un hecho. «Está regresando a casa». Jonathan sintió su respiración cortarse, no porque creyera en profecía, sino porque las palabras de María llevaban el peso de verdad inevitable. Emma, de hecho, había estado planeando una sorpresa, una que Rosa había ayudado a coordinar en secreto. En 3 semanas, ella y Sophie y su esposo David se mudarían a Ciudad de México, donde David había aceptado una posición con una compañía de muebles sustentables, y Emma estaría tomando control de las operaciones día a día de los programas educativos de la fundación. El círculo estaría completo. Padre e hija reunidos, no a través de gestos dramáticos o reconciliación forzada, sino a través de la reconstrucción gradual de confianza y el compromiso compartido con algo más grande que su propia relación. Esa noche, Jonathan llamó a Emma para contarle sobre la pintura de María y su predicción notable. Hablaron por 2 horas, compartiendo memorias y sueños y planes para el futuro, su conversación tejiendo juntos dolor pasado y gozo presente en algo que se sintió como perdón hecho audible. Y así llegamos al final de esta historia, aunque realmente no es un final sino una transformación, el tipo que ocurre cuando corazones rotos aprenden a latir en ritmo con algo más grande que sus propias heridas. Jonathan Carver aún camina las calles de Ciudad de México, pero ahora sus pasos cargan el peso del propósito en lugar de la carga del arrepentimiento. Su fortuna, aunque más pequeña en términos absolutos, genera ganancias medidas en risa de niños y jardines comunitarios y familias que han encontrado su camino de vuelta el uno al otro a través del simple milagro de creatividad compartida. María continúa vendiendo flores afuera de la Catedral Metropolitana, pero su caja de cartón ahora rebosa de materiales de arte donados por familias agradecidas, cuyos niños han descubierto sus propios regalos a través de los programas de la Fundación. Tiene 13 años ahora, equilibrada entre la infancia y la adolescencia, pero su sabiduría esencial permanece sin cambios, esa certeza silenciosa de que la belleza existe en todas partes, esperando ser notada y nutrida por aquellos con ojos para ver y manos dispuestas a cuidar. Emma y su familia se establecieron en la vida de Ciudad de México con la facilidad de gente regresando a casa, en lugar de reubicándose a algún lugar desconocido. Sophie comenzó kinder en San Agustín, la misma escuela a la que María había asistido,
y su amistad se profundizó en el tipo de vínculo que trasciende diferencias de edad, cuando valores compartidos crean terreno común. El taller de muebles de David se convirtió en un lugar de encuentro para artistas y artesanos, un espacio donde los estudiantes mayores de la fundación podían aprender habilidades prácticas mientras creaban objetos hermosos y funcionales para su comunidad. La fundación en sí se había convertido en un modelo para otras ciudades. Su éxito, demostrando que el cambio sostenible ocurre no a través de gestos grandes, sino a través de compromiso diario con valores que priorizan a las personas sobre las ganancias, conexión sobre competencia. Jonathan sirve en su junta directiva, pero ya no domina sus decisiones, habiendo aprendido la diferencia entre liderazgo y control, entre involucramiento e interferencia. Rosa dirige la fundación ahora con el amor feroz y sabiduría práctica que primero la hizo tan protectora de su hija. Ha expandido su misión para incluir programas para padres y abuelos, reconociendo que los niños prosperan cuando sus familias enteras se sienten apoyadas y valoradas. Pero tal vez te preguntas sobre el misterio más profundo que corre a través de esta historia, la habilidad misteriosa de María de ver dentro de corazones, de saber cosas que no podían enseñarse o explicarse a través de medios ordinarios. Jonathan nunca encontró una explicación racional para sus dones y eventualmente dejó de buscar una. Algunas preguntas son más hermosas cuando permanecen misterios, cuando la maravilla de no saber preserva espacio para fe y posibilidad. Lo que sabe con certeza es que María entró a su vida en exactamente el momento cuando más necesitaba recordar que los milagros no siempre son intervenciones dramáticas en el orden natural. A veces son tan simples como una niña que elige bondad sobre cinismo, que ofrece belleza sin esperar nada a cambio, que cree tan completamente en la posibilidad de sanación que su fe se vuelve contagiosa. Las manos cicatrizadas en los dibujos de María, las suyas propias y las de su hija, nunca trataron sobre conocimiento sobrenatural, sino sobre la verdad humana profunda de que todos cargamos heridas que nos hacen reconocibles unos a otros. El sufrimiento, cuando se encuentra con compasión en lugar de amargura, se convierte en un puente en lugar de una barrera. La flor creciendo a través del concreto nunca tuvo la intención de ser un milagro literal, sino una metáfora para la resistencia, para la insistencia terca de la vida de encontrar maneras de florecer, incluso en las circunstancias más difíciles. Y el amor, la flor rota que necesitaba dos pares de manos para sostenerla apropiadamente, nunca trató sobre cuentos de hadas románticos, sino sobre el reconocimiento simple de que las mejores cosas en la vida requieren colaboración, paciencia y la voluntad de seguir intentando incluso cuando intentos previos han fallado. En mañanas silenciosas ahora, cuando la neblina se acerca desde Xochimilco y la ciudad parece suspendida entre dormir y despertar, Jonathan a veces se sienta en los escalones de la Catedral Metropolitana y observa el mundo cobrar vida a su alrededor. Niños caminan a la escuela con mochilas llenas de libros y sueños. Dueños de tiendas abren sus puertas y arreglan sus exhibiciones con el orgullo de gente que ama su trabajo. Vecinos se saludan con la calidez casual de una comunidad que sabe cómo nutrirse a sí misma. Estos milagros ordinarios ocurren miles de veces cada día, en cada ciudad, en cada barrio donde la gente elige conexión sobre aislamiento, donde deciden que la belleza vale la pena crear y compartir incluso cuando nadie está viendo. ¿Y tú? ¿Alguna vez has conocido a alguien pequeño que cambió tu vida de maneras inmensas? ¿Alguien cuya simple presencia te recordó que el mundo aún guarda maravilla, que la bondad no es debilidad, que nunca es demasiado tarde para comenzar otra vez? Tal vez fue un niño que te hizo una pregunta inocente que destrozó tus defensas cuidadosamente construidas. Tal vez fue una persona anciana cuyas historias te ayudaron a entender que la experiencia es la herencia más valiosa que podemos dejar atrás. Tal vez fue un extraño que sonrió en exactamente el momento cuando más necesitabas recordar que no eras invisible, que tu existencia importaba a alguien, incluso si solo por la breve duración de un encuentro casual. Estos encuentros no son accidentes. Incluso cuando se sienten al azar, son parte de un patrón más grande, un diseño que se vuelve visible solo cuando nos alejamos lo suficiente para ver más allá de nuestras circunstancias inmediatas.
Cada persona que entra a nuestra vida cargando regalos de sabiduría o sanación, o simple reconocimiento humano, es tanto maestro como estudiante, tanto mensajero como receptor de mensajes que no sabíamos que necesitábamos enviar o recibir. El puesto de flores de María afuera de la Catedral Metropolitana aún está ahí, aunque ahora se ha expandido a un pequeño jardín donde los niños pueden plantar semillas y cuidar cosas que crecen mientras aprenden que la paciencia y la fe son los ingredientes más importantes en cualquier receta para la belleza. Las flores que vende no llevan etiquetas de precio, porque María aprendió temprano que las cosas más valiosas en la vida no pueden comprarse, solo pueden compartirse libremente, ofrecidas con manos abiertas a cualquiera que tenga la sabiduría de reconocer su valor. La historia de Jonathan continúa desenvolviéndose, no como una narrativa terminada con una conclusión ordenada, sino como una vida vivida en gratitud consciente por segundas oportunidades y gracia inesperada. Sus mañanas comienzan con café y conversaciones con vecinos que se han vuelto familia. Sus tardes están llenas del trabajo útil de convertir recursos en oportunidades para otros, y sus noches a menudo terminan con cuentos antes de dormir compartidos por videollamadas con una nieta que pinta flores en colores imposibles y cree sin dudas que el amor puede hacer que las cosas rotas sanen otra vez. Las lecciones que María le enseñó no fueron conceptos teológicos complicados o teorías filosóficas sofisticadas. Fueron verdades simples que la mayoría de nosotros aprendimos de niños, pero olvidamos en el proceso de crecer, de protegernos de la desilusión, de aprender a medir el éxito en términos que no tienen nada que ver con gozo o conexión, o la satisfacción silenciosa de saber que nuestra presencia en el mundo lo ha hecho un poco más hermoso de cómo lo encontramos. La Fundación Carver continúa creciendo, no en tamaño, sino en profundidad de impacto. Su modelo de desarrollo comunitario basado en arte se estudia en universidades, se replica en otras ciudades, se adapta para diferentes culturas y contextos. Pero para los participantes, el valor no está en su potencial para expansión, sino en la realidad diaria de vivir en un lugar donde la gente se preocupa por el bienestar del otro, donde los esfuerzos individuales se multiplican a través de apoyo comunitario, donde las celebraciones compartidas multiplican la alegría de todos. El reporte anual más reciente de la Fundación cuenta una historia en números que haría orgulloso a cualquier contador: 450 niños servidos, 315 becas otorgadas, 23 jardines comunitarios establecidos a través de la ciudad. Pero el impacto real no puede cuantificarse en hojas de cálculo o documentarse en declaraciones trimestrales. Vive en la confianza de una niña tímida de 10 años que descubrió que podía pintar historias que hacían llorar a la gente de reconocimiento, en el sentido renovado de propósito sentido por una abuela que se ofrece como voluntaria para enseñar origami a niños cuyos idiomas no habla, pero cuya risa entiende perfectamente. En la transformación silenciosa de un barrio donde lotes vacantes han florecido en espacios donde las familias se reúnen para cuidar cosas que crecen juntas. La influencia de María se extiende mucho más allá de las paredes de la Fundación, ondeando hacia afuera a través de redes de conexión que abarcan continentes y culturas. Sus cartas, aún escritas en esa impresión de bloque cuidadosa, llegan en los escritorios de líderes mundiales y ejecutivos corporativos con la misma frecuencia que llegan en los buzones de madres solteras en dificultades y maestros abrumados. Cada sobre contiene un pequeño dibujo junto a palabras que cortan a través de la complejidad con la precisión de la simplicidad perfecta. Recuerda que las cosas hermosas siguen creciendo, incluso en los lugares más difíciles. Algunos destinatarios enmarcan estas cartas, otros las cargan en carteras y bolsas como talismanes contra la desesperación. Todos son cambiados, aunque sea ligeramente, por el recordatorio de que en algún lugar del mundo, una joven cree tan completamente en la posibilidad de la belleza que hace tiempo en sus días para compartir esa creencia con extraños. Los portafolios de inversión que Jonathan una vez manejó con tal eficiencia despiadada se han transformado en herramientas para construir en lugar de meramente acumular. La ganancia inesperada de criptomoneda, que una vez pareció como una victoria abstracta,
en un juego imaginario, ahora financia sistemas de purificación de agua en pueblos cuyos nombres no podía pronunciar hace 5 años, pero cuyos niños ha visto riendo en fotografías enviadas por trabajadores humanitarios agradecidos. Las adquisiciones hostiles que una vez definieron su estrategia de negocios han evolucionado hacia asociaciones colaborativas con compañías comprometidas con prácticas sustentables y responsabilidad social. Sus reuniones de junta directiva, una vez ejercicios de dominancia competitiva, se han convertido en foros para resolución creativa de problemas donde la pregunta no es ¿cuánto podemos ganar?, sino ¿cuánto bien podemos hacer? Esta transformación no ocurrió de la noche a la mañana, y no siempre fue fácil. Hubo momentos de duda, tiempos cuando la atracción de viejos patrones se sintió más fuerte que la promesa de nuevas posibilidades. Pero cada vez que Jonathan vaciló, se encontraría caminando por la catedral metropolitana, donde una figura pequeña con ojos sabios le ofrecería una flor y le recordaría que el crecimiento requiere tanto paciencia como fe, que las cosas más importantes en la vida no pueden apresurarse, pero deben cuidarse con atención diaria y cuidado genuino. Y el milagro no es que estas conexiones ocurran, sino que ocurren tan a menudo, tan naturalmente, tan generosamente, que a veces olvidamos notarlas. Presta atención, sé agradecido, y cuando tus propios momentos de oscuridad vengan, como vienen para todos, recuerda que en algún lugar inesperado, una mano pequeña está extendiendo una flor, y una voz gentil está recordándole a cualquiera que escuche que las cosas hermosas siguen creciendo, incluso en el suelo más duro, especialmente cuando son cuidadas por gente que entiende que el amor es la fuerza más poderosa en el universo, lo suficientemente paciente para obrar milagros un corazón a la vez.